da mucho gusto recibir ahora en el estudio a Arturo Reyes García de Jurídica Abogados. Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto. Maestro, antes que nada, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio que nos sigue a través de tus redes sociales. Pues bienvenido. Mira, el día de hoy estamos para platicar acerca de un tema más que interesante, diría yo, importante, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿El testamento o la donación? Efectivamente, nos pasa de manera constante. Llegan a nuestras oficinas de Jurídica Abogados personas que están confundidas, ¿no? Oye, si es constante, qué bueno, felicidades, porque habla de que tienen mucha clientela. Pues no nos podemos quejar por lo menos. Qué bueno. Sí, Leopoldo, te decía, mira, aquí la situación es la siguiente. Vamos a sentar de entrada las bases. En cuanto al testamento, es un acto jurídico consistente en una declaración unilateral de la voluntad, donde el testador precisamente va a disponer de sus bienes para cuando él no se encuentre. Y creo que lo hemos escuchado a través efectivamente de redes sociales, de mucha publicidad al respecto. En septiembre es el denominado mes del testamento. Es correcto. ¿No? Entonces toda la gente o la gente interesada en no dejar problemas para el futuro acude con sus notarios de confianza. Sin embargo, insisto, aquí viene la importancia. ¿Qué tanto nos garantiza, qué tanto es viable el testamento? Nosotros, de antemano, Leopoldo, te hago del conocimiento. Nosotros, en lo particular, recomendamos no el testamento, sino la donación. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué, Leopoldo. Mira, en el testamento, de manera inmediata, se vuelve una tramitación más práctica, menos costosa. Pero en lo futuro, eso ahí se acaba. En primer lugar, el testamento, si vamos a alguna de estas notarías, ¿no? Acudimos con nuestro fedatario público de confianza, denominado notario, en el mes del testamento, vamos a tener costos accesibles. Van a oscilar alrededor de los 1,500 pesos por realizar nuestro testamento. Sin embargo, este testamento, para recordarle al auditorio, en lo futuro, una de las complicaciones que nos puede traer es que es impugnable. Es decir, alguno de los herederos o aquellos que se crean con derecho a esa herencia puede impugnarlo, no estar conforme con esa situación. ¿Qué quiero decir con esto, Leopoldo? Vamos a suponer que un padre de familia tiene una casa, tiene un terreno, tiene un coche y decide dejarle todo a su hija, ¿no? Que es la consentida, es la princesa de la casa. Y los otros dos hijos quedan inconformes, entonces ese testamento se puede impugnar. Entonces, aun cuando existe el testamento, pudiese haber una litis en lo futuro. Y estás hablando, perdóname que yo intervenga, mi querido maestro en Derecho Arturo Reyes García, estás hablando de una familia, digamos, normal. Claro. ¿No? ¿Cómo les llaman ahora? Modular o algo así. O sea, una familia con toda la ley. Pero si hay hijos fuera del matrimonio, cuidado, esto puede recrudecer el problema. Esto pone circunstancias aún peores, ¿no? Pero reales, ¿no? Claro. Entonces, por eso decía, de manera inmediata, el testamento puede ser un acto jurídico, insisto, práctico. Pero para mí queda nada más en lo práctico. Decía, el costo es bajo, la tramitación es algo muy sencillo, pero la gente tiene la falsa idea, y repito, la falsa idea de que con el testamento, al fallecer el testador, de manera automática acrecenta el acervo hereditario. Falsa idea. Es una falsa idea. ¿Tú sugieres entonces? Yo sugiero la donación. Yo sugiero la donación, que sea una donación obviamente en vida, para que se dispongan de estos bienes en vida, y vuelvo a insistir, porque tenemos la falsa idea que con el testamento, de manera automática, al fallecimiento del decuyos o del testador, acrecenta el acervo hereditario en favor de los herederos. Y eso es totalmente falso, decía. ¿Por qué? Porque ya tenemos el testamento, pero a la muerte del testador, ahora tenemos que promover nuestro juicio testamentario, ¿no? Tenemos dos tipos de juicios, intestamentario y testamentario. En el testamentario, como existe testamento, no va a haber litis. En ese entendido hacemos el testamento. Ahora, ya promovimos el juicio testamentario. Posterior al juicio testamentario, ahora tenemos que hacer nuestra escritura para adjudicarnos esos bienes correspondientes a la herencia. Entonces, gastamos por el testamento, gastamos por el juicio testamentario y finalmente gastamos por la escritura de adjudicación de esos bienes. En el entendido que en el momento de hacer la escritura de adjudicación,
esos bienes ya valen más que cuando el testador efectivamente fue a hacer esa declaración unilateral de voluntad. Si lo percibimos bajo esta tesitura, el procedimiento se vuelve más emborroso y obviamente mucho más costoso. Sentido contrario con el tema de la donación, Leopoldo, la donación pudiese ser o pareciera algo más complicado al momento de ejecutarlo, al momento de hacer los trámites, porque los requisitos son un poquito mayores a diferencia del testamento. El costo obviamente sí se incrementa, pero con la donación dejamos asegurado ese bien que nosotros queremos. O sea, queda blindado el tema y ya no hay posibilidad de que algún familiar impugne. Queda blindado siempre y cuando, ojo con esto, Leopoldo y auditorio, tengamos que hacer una donación en el sentido de que el donante, es decir, el papá que quiera donarle la casa a su hijo, se reserve el usufructo vitalicio y done para el hijo la nuda propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Al reservarse el usufructo vitalicio el papá, él queda blindado en el sentido de que va a usar y gozar de ese inmueble hasta el día que fallezca. Hasta que muera, claro. Hasta que muera. Que sería la fórmula más adecuada, claro. Si me das permiso de hacer el comentario. No, adelante, claro. ¿No? Claro. Y la nuda propiedad que le va a corresponder al donatario, pues obviamente ya con eso aseguramos a ambas partes. Aseguramos al donante y aseguramos al donatario. Okay. Esto no sucede con el testamento, ¿no? Y obviamente porque se da un traslado de dominio en vida. Pero vuelvo al tema, a lo mejor no me expliqué. O sea, con la donación, si hay hijos fuera del matrimonio, y vuelvo al tema, ¿queda blindado ya el documento de donación para que si alguien pretende impugnar ya no tenga posibilidad? Sí, en el sentido de la donación ya no cabe la impugnación. Okay. A eso quería yo llegar. Sí, ¿En dónde estamos acá? Estamos en Twitter. Bienvenidos, soy Polo de Lara. Estamos en Factor Radio platicando con el maestro en Derecho Arturo Reyes García de Jurídica sobre qué es mejor, el testamento o la donación. Finalmente concluimos que la donación. Sí, definitivamente, y en el caso particular que nos comentas, decía, queda blindado porque esa donación ya no está sujeta a impugnación. Si efectivamente hay hijos fuera del matrimonio, no, la decisión ya fue del donante de dejárselo a uno en lo particular y los demás ya no entrarían a ese tema de impugnar las propiedades. Me parece un tema por demás importante. Con eso no solamente evitas líos, sino cualquier tipo de controversia el día de mañana en ausencia del donante, porque hemos visto hasta en películas y demás que pues ya se fue aquel, primero se fue intestado porque no puso las cosas en orden. Ya platicamos de ese tema aquí con Jurídica Abogados. Pero ahora el otro asunto, el testamento puede ser echado para abajo si alguno de los hijos pues tiene alguna pretensión de buena o de mala fe, pero si tiene la pretensión procede. Entonces aquí el tema es, la sugerencia de Jurídica es, vámonos mejor por la donación. Para nosotros es lo ideal y pues reiteramos que Jurídica Abogados está pendiente y brinda asesorías gratuitas al respecto, ¿no? Para aquellos que se quieran acercar con nosotros, estamos a sus órdenes. Y sí, la conclusión de nuestro tema es que nosotros sugerimos la donación de la nuda propiedad y que el donante se reserve el usufructo vitalicio. Arturo Reyes, gracias.